¿Qué tal amigos? Soy Ricky Hell y quiero darte las gracias por estar ahí. Este es un tiempo de testimonios que celebramos cada año y hoy tenemos un testimonio estelar con una persona que tiene muchas cosas que agradecer a Dios y al final hay un hermoso o una hermosa sorpresa que usted debe escuchar. Así que escuchemos el testimonio de Emmanuel de aquí, de Nuevos Comienzos. Bienvenido a este tiempo de testimonio. Un placer estar aquí en mi casa. ¿Cuánto tiene mucha experiencia dando entrevistas? No, entrevista tal vez a mi esposa cuando llegue del trabajo, cómo te fue, de ese tipo. A la policía, te para el camino, papeles. Usted es tan grande, dígame, ¿qué usted hace aquí en De la hora? pelotero. Exacto. Qué bueno. Lo hemos, desde el primer momento que te tuvimos en la iglesia, en la reunión de visitas que hacemos, en la reunión de visitas frecuentes antes de aliados, nos dijiste unas palabras muy breves de tu esposa que nos marcaron y se nos quedó en nosotros. Y sabíamos que en algún momento esas palabras tendrían que ser escuchadas por más personas porque iban a edificar la iglesia. Queremos empezar con un poquito de tu historia, de tus inicios, ¿verdad? En tu caminar con el Señor, cómo vienes al Señor y esas cosas. Bueno, yo desde pequeño, como le decimos, nací en un hogar cristiano. Desde pequeña edad mi papá era líder en la iglesia, me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, participaba en los cultos de niños. Desde pequeño me interesó mucho la música bastante. Yo tocaba güira, conga, tambora, Empezaste por ahí. en los cultos de niños. A veces me ponían a leer la palabra, me ponían a predicar. Y mis inicios, mi formación cristiana desde un principio estuvo muy marcada, porque como le dije, desde mis inicios, yo no tengo recuerdo que no sea estando en una iglesia. Wow. Ese domingo a las 5 de la tarde había que recogerse, bañarse, porque había que ir para el culto de niños en la noche. Y época muy bonita. Ahí di mis primeros pasos en la iglesia. Te bautizaste. Exacto, me bauticé en mi adolescencia. Ahí también mi amor por la música creció. Mi mentor, siempre lo menciono, mi mentor Alfredo Leguicén, fue quien me introdujo en la música de lleno. Y es parte también de mi formación. Entonces ya ahí creciste en el Evangelio, empezaste a descubrir talentos, dones. Puede que ya lo hiciera porque me instruyeron de esa forma, ¿entiendes? Ahí empecé la música, leía, predicaba en la iglesia, pero todo fue desde un punto de referencia. Okay. Exacto, por la referencia de mi padre, por la referencia de mi maestro, por la referencia tal vez de mis compañeros, pero carecía de una experiencia personal con Dios. Era como decimos aquí de los hermanos tradicionales de otra religión, la religión predominante del país, donde la gente va por tradición, ¿verdad? Por costumbre, por familia, cada domingo, su misa, etcétera. Pero ¿tú crees que eso puede darse también en el Evangelio? Sí, claro que sí, porque como le dije, fue un asunto ya de porque me dijeron que era por ahí, ya yo iba por ahí. Y eso ya llegó a un cierto punto que me creó una crisis de identidad, porque yo decía, ven acá, pero yo estoy aquí, pero que yo no me siento aún estando, ¿me entiendes? No tengo ninguna queja de mi familia, pero Claro. aún la Biblia, a sus héroes, no le oculta defectos, Claro. ¿me entiendes? Y mi papá era el típico papá pentecostal. Le agradezco mucho porque gracias a él, óyeme, yo sé lo que es el concepto del deber, sé lo que es orar, sé lo que es bien más, sé lo que es ser comprometido con la obra de Dios por él. Pero también, sabes que tal vez en ese tiempo, un adolescente no podía pensar por sí mismo, ¿tú me entiendes? Un adolescente no podía dudar, no podía refutar, no podía pensar por sí mismo en sí. Y en esa época, esa fue mi batalla en mi adolescencia. Le doy muchas gracias a Dios también que en el camino mi esposa me encontró destrozado. Sí. Y gracias a Dios, a través de mi esposa, yo he podido crecer mucho. Esposa Paulina Mora Ramos, te agradezco mi amor donde quiera que estés. Y Dios me bendijo con una esposa magnífica. Eh, en el mismo camino, como le digo, nos encontramos. Éramos del mismo concilio también.
y compartíamos muchas cosas en común y Dios nos juntó. Qué excelente. Estando sirviendo al Señor, la música, en el arte, hubo una etapa que donde te desconectaste, te apartaste, te enfriaste. ¿Qué recuerdas esos últimos días en la iglesia? ¿Qué empezó a pasar en ti que te alejaste no del Señor, porque ya dijiste que no eras que tenías un encuentro full con el Señor, pero sí de la iglesia? Sí, mire qué pasa. El, de manera general, en la vida de cualquier cristiano se dan situaciones con la iglesia, con cualquier líder, con cualquier hermano, situaciones. Aún yo estando ya siendo un joven en la iglesia, predicaba, cantaba, tocaba, hacía de todo, pero puede que aún yo no hubiese tenido ese encuentro, o tal vez conocía a un Dios que no era ese Dios tan personal, ese Dios tan de tú a tú como yo lo conozco ahora. Recuerdo que yo iba a la iglesia normal de manera habitual, iba a mi culto todos los días, y hay situaciones que pueden que sean cosas sencillas, pero hay situaciones que se dan que te marcan. Y yo te digo algo, puede que a una persona tú le des una estocada con un puñal y esté sangrando. Eso es físico. Tú ves la sangre y tú le vas a poner un torniquete y va a dejar de sangrar. Pero sin embargo, puede que haya cualquier palabra, cualquier situación, cualquier idea ridiculizada, cualquier desacuerdo que se pueda tener ya sea con cualquier persona dentro de este camino, que te puede herir. A diferencia, provoca el mismo dolor como si fuera una estocada, pero a diferencia, como no hay ningún signo físico, ahí ya tú tienes una tormenta en vibrador que nadie sabe. Y tú luego te encuentras dentro así de tremendo problema, de tremenda tempestad, y tú dices, wow, Dios mío, pero ¿qué pasó? Entonces, en ese momento, tú, porque es algo complicado también, porque tú necesitas ayuda, la ayuda no te la dan, tú tampoco pides ayuda, ¿me entiendes? Y fueron de situación en situación, pequeñitos golpes de la vida, que aquí en el trabajo, que un problema tal vez con la familia, que un problema con un hermano, que cierto problema económico, porque fue también en plena pandemia, en pleno inicio de pandemia. Fue algo terrible. En mi trabajo, yo le puedo decir a ciencia cierta, sin mentirle, que yo en pandemia, en principio, mis ganancias se redujeron en un 75%. Llega un momento donde tú te haces insensible. Entonces, yo me encontraba en un momento de insensibilidad. Un momento de insensibilidad tal que mi misma esposa me decía, Manuel, está bien que tú no vayas a la iglesia. Tú no estás yendo a la iglesia, vamos a ir a otra iglesia, vamos a ir. Mira, vamos a ir a nuevos comienzos. Te decía ella. A nuevos comienzos del pastor Ricky Gil, me gusta esta iglesia. Y yo le decía, no, es que no, mi amor, es que él es comediante. Exacto. No, dilo, no Él, hay problema. él es comediante. Yo le decía, perdón, yo le decía, No, pues, ya yo te perdoné. él es un payaso. Y sí, ese era, o sea, mi opinión estaba basada a lo que yo me había expuesto, porque yo ni sabía que Nuevo Comienzo existía, sino por ella. Y si usted supiera que ella tenía años hablándome, tenía como año y medio hablándome, y yo, pero sí, pero no, sí, pero no. Y tomé el valor de venir, Okay. créame, yo estaba muy, muy insensible, muy apagado. Eh, Me importaba orar, me importaba leer, no me importaba nada. Yo estaba allá que yo no salía, no bebía, no fumaba, no hacía de nada, pero tampoco hacía de lo otro. ¿Usted me entiende? Tenía algunos 3 años ya desconectado de la iglesia, ¿verdad? Tenía, le puedo decir que tenía más de un año, sí, porque es algo que se dio progresivo, no fue de golpe, fue progresivamente. Y llegó el momento que yo estaba totalmente apagado y yo vine aquí, yo recuerdo, llegué a la iglesia, comenzaron a saludarme, vi que me dieron una banderita, y yo, oh, ¿qué está pasando aquí? Y al salir, yo dije, bueno, llegué a la iglesia, me gustó bastante el mensaje. Cuando iba bajando también, se me acercó también, creo que fue Salcedo, me pidieron el número, dije yo, oh, ¿por qué me piden el número? Y me preguntó dime qué te trajo, y yo, bueno, yo estoy viniendo aquí a la iglesia porque yo estoy descarriado. La cosa mía, no, tú no estás descarriado, y yo sí estoy descarriado. Y
Luego volví el otro domingo, me sorprendió que se recordaron de mi nombre, me estuvieron pendientes y el mensaje, en medio del mensaje también, me tocó mucho y llegó el momento que hicieron el llamado y yo en automático levanté mi mano, me convertí, Tú yo me reconciliaste. convertí, me reconcilié, recuerdo que yo la lágrima mía tan bien lejos y yo ese día lloré. Ese día yo, de veras que le puedo decir que ese Dios que una vez yo había conocido, que me sentía tan apartado, ese día Dios me rescató de nuevo. Yo sentí de veras, usted me dio un abrazo ese día que yo dije, wow, me abrazaste, Dios. Y de ahí en adelante, Un día me dijiste que ese abrazo te hizo sentir la paternidad, paternidad de la Dios. paternidad de Dios. Hay veces que uno en su vida necesita un líder y mentor, porque hay veces que a ti te ven como líder y mentor, pero sí, quién te alimenta, quién te dirige, ¿me entiendes? Claro. Entonces aquí yo encontré en ustedes, Salcedo, el Barón Tono, Sí, son de verdad, aquí en la iglesia son mi familia. qué bueno, qué lindo. ¿Qué ha cambiado de tu relación ahora con el Señor a esa relación de hace 2 o 3 años atrás, de antes de apartarte? Sí, en este caso, la relación de Dios hacia mí es la misma, pero la relación mía hacia Dios ya la conozco más. Ya entiendo que no es un asunto no es un asunto de talento, no es un asunto de que yo haga, es un asunto es un asunto íntimo entre yo y Dios, de yo servirle, porque, porque Él me amó, de yo servirle, porque nuestro compromiso es con Dios, de yo servirle a Dios por los motivos correctos, no desde un lugar de tengo que hacerlo porque me enseñaron, sino de un lugar de hacerlo porque estoy convencido de hacerlo. Nuevo comienzo para mí no es el nombre de la iglesia, para mí es la esencia de la iglesia en sí, porque créame que yo tuve un nuevo comienzo de verdad. Sí, ¿hay áreas en tu vida y en tu familia que han vivido nuevos comienzos recientes? Sí, si usted supiera que el matrimonio mío estaba a borde nosotros estábamos a punto de divorcio, que un día sí, el otro también. Y sí, porque hay situaciones que la misma sensibilidad, al uno no tener el temor de Dios y irse apartando, cualquier discusión se acrecienta, pero ese amor que Dios ha puesto en nosotros, en este nuevo comienzo, nos ha hecho cubrir multitud de errores y nosotros nos vamos cada día más y nuestro vínculo, nuestro vínculo matrimonial se ha fortalecido de una manera que usted no se imagina. Porque ahí ya vino Dios y hizo la unión y usted sabe que la cadena es tan fuerte, dicen como el eslabón más débil, pero en Dios no hay ningún eslabón débil. Amén, amén. Un ámbito laboral también. También en el ámbito laboral, a mí en mi trabajo me promovieron, gracias al Señor. Mi esposa consiguió su trabajo soñado. Wow. Y fue en una época que yo recuerdo que para mi cumpleaños usted me dijo que Dios me sorprende en este nuevo comienzo. Y créame que Dios me sorprendió, pero fue de la manera que yo no lo esperaba, porque mi niño cayó interno con una neumonía muy agresiva, tenía líquido en los pulmones, duró 20 días en intensivo y yo nada más pensaba, wow, pero fue verdad que Las sorpresas. Dios me sorprendió y Dios con mano fuerte, créame, en medio de ese proceso, mi trabajo me fue excelente, mi esposa consiguió su trabajo soñado, yo recibí muchísimas ofertas, Dios sanó a mi niño con mano fuerte, poderosa, que la misma doctora lo veía y decía, pero mi morenito, pero y ese muchachito está nuevo. Creo que estos han sido los mejores 6 meses de mi vida. Yo, como dicen por ahí, yo estoy en mi prime. Quiero cerrar con algo muy interesante. Cuando estabas apartado del Señor, hubo una canción que tú mismo escribiste que Dios usó como instrumento para acercarte, para motivarte a regresar a Él. Y me gustaría llegar en esta parte final a esa canción. Cuéntanos un poquito de la canción y luego lo que pasó con ella. Sí, en medio de esa crisis que yo tuve de fe, en medio de esa misma crisis, yo soy un tipo muy sentimental y soy muy bueno con las palabras también. Y como músico al fin, yo me tranqué en mi habitación y yo tenía esa conversación con Dios y le decía a Dios,
pero Dios mío, llévame donde tú y yo nos encontremos, donde tú y yo podamos ser uno, donde tú y yo, no, donde nuestra relación se fortalezca más. Y yo escribiendo, aún escribiendo la canción, yo lloraba. La canción yo duré mucho tiempo para mí, porque yo sentía que era una canción tan mía. Y yo no se la enseñaba a nadie, yo la escuchaba yo solo y yo mismo lloraba. A pesar de eso, la canción yo la hice, le digo, hace como algunos 3 años. Luego de eso, yo le pasé la canción a un grupo de amigos míos y ellos la lanzaron. ¿Qué pasa? Cuando ellos la lanzan, ahí es que yo estaba fuerte en mi crisis y estaba totalmente apartado. Y yo escuchaba, o sea, yo le ponía la canción a gente en mi trabajo y se ponían a llorar y me decían, wow, qué bonita. Yo veía los testimonios de la gente, pues yo me quería suicidar, yo estaba pasando una depresión terrible, mi fe estaba menguando y Dios me restauró. Y con esta canción esto, con esta canción lo otro, Dios me alcanzó y yo me quedaba así. Y solamente me llegaba ese versículo donde los tres amigos de Job le dicen, ven acá, la palabra tuya esfuerza en la rodilla de otro, y ahora que el mal viene sobre ti, tú te amedrentas, pero no es tu fortaleza la integridad de los caminos de Dios. ¿Qué te está pasando? Y ahí, eso me golpeó tan fuerte en esos días, que también fue una combinación también, que en esos mismos días yo vine a llegar aquí. Y créame que a mí, la misma canción que yo hice me dio más duro que a todo el mundo. Me dio muy fuerte. La canción es de Hermoso Momento, la interpreta Cairo Washington. Cairo Walsh, uno de ellos, porque ahora mucha gente la quiere interpretar también, pero inicialmente popularizada por Kairos. Manuel, sabemos que Dios te trajo en primer lugar para arreglar lo que tenía que arreglar y darte sentido de casa, de familia, pero luego también seguir usándote para la edificación de su pueblo y del reino a través de la música, a través de tus dones, de tu esposa, de tu hijo. Y estamos felices de saber que hay un hijo de regreso a casa del Padre. Gracias por tu testimonio. Dios te bendiga mucho.